hermanos muy queridos, un matrimonio con sus hijos que recibieron un llamado. Bueno, ellos van a contar, hace 30 y pocos años más de 30 años recibieron el llamado y recién Dios los está poniendo patitas para el llamado, ¿no? Así que están haciendo la gira y es un matrimonio hermoso, pastores. Así que los quiero invitar, se llaman Leo y Rosa, está con el hijo también. Quiero que pases, así te conocen, el africano que le digo yo, es el más chiquito. Pueden pasar, hermanos. Se van a África Occidental, a Guinea-Bissau, Guinea en español, Bissau. Así que muy desafiante, pero bueno, los valientes del Señor, amén. Han dicho que sí. Y siempre lo cargaba yo desde que lo conocía, el más chiquito de todos, porque él es argentino, pero ya Dios lo preparó con el cabello africano. Ustedes le tocan el cabellito, así que antes de salir todo el mundo te tiene que tocar, pobrecito, ¿no? Así que le damos la bienvenida a nuestros hermanos. Dios los use. Amén. Bueno, buenos días, que el Señor les bendiga. Muchas gracias por permitirnos compartir con ustedes el llamado que el Señor nos ha hecho hace varios años. Gracias por la invitación a los pastores de la casa, a la familia Lima. Antes de seguir, vamos a levantar la ofrenda misionera. Ya me olvidaba, me emocioné tanto. Vamos a orar, hermanos, y agradecer al Señor por el privilegio que nos da de dar, ¿no? Porque dar es un privilegio para la obra del Señor. El Señor multiplica, el Señor hace milagros, Él lo hace. Lo importante es serle fiel. Con lo poco que podemos dar, Dios lo hace mucho, y mucho más en las misiones. Por experiencia lo comparto. Así que vamos a orar por las ofrendas misioneras. Señor, te agradecemos por esta oportunidad que nos das, Señor, y te pedimos tu bendición para que, Señor, esta ofrenda se multiplique, se triplique, Señor, porque es para tu obra, Dios mío. Gracias te damos, porque tú nos das para bendecir. Gracias por que tu interés, Señor, está para el mundo entero, Señor. Tú viniste, moriste, diste tu vida para alcanzar las naciones. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora sí, vamos a levantar las ofrendas. Como decíamos recién, gracias a los pastores, también a la familia Lima, son muy queridos por nosotros, compañeros de misión y bueno, que respetamos y valoramos su testimonio y su trabajo en la obra del Señor, amén. Así que nos acompaña también nuestro hijo Federico, que está allí en el fondo, uno de nuestros hijos. Tenemos 3 hijos varones, ahora vamos a mostrar la foto. Y bueno, quiero dejar con mi esposa para que ella pueda compartir un poco. Hola, buenos días, iglesia, ¿cómo les va? Soy docente, así que soy de hablar mucho, soy de hacer participar. Buenos días, ¿cómo les va? Ahora sí, ¿qué tal? Es un placer para nosotros conocerles. Gracias por la invitación. Y somos la familia Oliva. Leonardo, mi hijo allá, Fede, levanta la mano, está allá atrás. Él es Federico, él es Eliseo, el más pequeño. Tenemos otro hijo que está regresando en estos momentos de Entre Ríos, de un retiro que estuvo allí. Así que Eliseo está acá al frente con nosotros porque él nos va a acompañar a la obra misionera. Pero, ¿quieren saber algo de Eliseo? Buenos días, iglesia, Dios les bendiga. Bueno, sí, a mí Dios me habló hace 2 años y medio aproximadamente, sí, en una reunión de jóvenes, era una reunión misionera. Y
bueno, en el momento de la adoración yo paso adelante y empiezo a hablar con Dios porque yo ya veía muy pronto lo que era la salida de mis papás hacia el campo misionero. Y yo desde chiquito que sentía muy fuerte el tema de misiones. Siempre me gustó mucho, me llamaba mucho la atención las experiencias, bueno, todo lo que abarca ser misionero. Y yo paso adelante en esa reunión y cierro los ojos, hablo con Dios y tengo una visión como si fuera el mapa del mundo que se va acercando justamente hacia el continente africano y justamente también al país que fueron llamados ellos hace más de 30 años, que es, Guinea-Bissau, y ahí es cuando entendí que Dios también me llamó para acompañarlos a ellos, no solo estar, sino para estar en su obra también, para allá. Nada, gracias. Pregúntenle a Eliseo, Eliseo, ¿qué vas a hacer allá? Todavía no sé, pero yo supongo que si Dios llamó para algo va a ser para su obra, así que también eso. Gracias, gracias. Ahora no quería pasar, no quiere pasar nunca, pero los papás siempre, gracias. Un aplauso para Eliseo. Ahora yo bajo. Como decía Eliseo, él no sabe qué va a hacer, porque uno no tiene todo claro cuando es llamado. Es así, hermanos. Y nosotros solemos decir que si tuviésemos todo claro qué nos va a pasar y qué vamos a hacer, no iríamos. Nos aterraríamos. Entonces creo que Dios en su sabiduría nos va mostrando a medida que nosotros vamos tomando las decisiones y avanzando y mostrándonos y guiándonos mientras caminamos. Y nosotros, como decía Adelaida recién, nuestro hijo, fuimos llamados a la obra del Señor. Desde aquel momento hasta el día de hoy han pasado 35 años. Nosotros hubiésemos querido ir cuando teníamos 30, cuando teníamos 25, 35, en el vigor, en el esplendor. Pero hoy con casi 60 nos sentimos como Caleb, sí, fuertes, dispuestos a la obra. Y Dios le ha placido en este tiempo enviarnos. Somos de la ciudad de Mateu. Eso está en el partido de Escobar, venimos desde allá. Y Dios nos ha llamado, nos ha convocado en nuestra juventud para la obra misionera. Nos sorprende que a nuestro hijo, se imagina nosotros como papás, ¿estás seguro? ¿Estás seguro? Y él, tal cual lo contó desde el primer momento, él nos comentó la visión que tuvo y nosotros fuimos convocados por Dios a la obra también a través de visiones. En mi caso, era una joven recién prácticamente convertida y Dios me mostró un niño africano que me tomaba de la mano, me llevaba a una canoa y con él llegábamos a un lugar y pasábamos a una aldea. Ahí quedó mi visión, la compartí con mi pastor en aquel momento y él me dice, Rosa, Dios te está llamando a la obra misionera. Y ahí empezó mi caminar, mi formación, servicio en la obra, pero no sabía que cerca estaba un hombre que estaba siendo llamado también, un joven, que el Señor también, ¿se acuerdan que en nuestras iglesias allá estaban los proyectores que pasamos con filminas? ¿Quién se acuerda? Hay algunos que dicen sí. Nos delata la edad. En esas filminas él ve en un culto como un niño africano sale, se le acerca y le habla y le dice, no me dejes morir sin darme lo que vos tenés. Y a partir de allí, a los años nos conocemos, Dios nos llama a estar juntos, a formar familia. Y en ese transcurrir estuvimos por viajar a nuestro llamado
en el año 1998 y se declaró una guerra civil, lo que provocó el cierre del país y de sus fronteras. Pero ¿a dónde nos llamó? Una cosa es un niño africano que habla, una aldea, pero es tan grande África. A los 2 años de estar casados estábamos orando con mi esposo y empecé a repetir una sola palabra. Una palabra que era Gabo, Gabo, Gabo. En esa época no existía el señor Google, no había internet, olvídense, no, todavía no había llegado. Entonces pasaron unos meses y llegaron a la iglesia donde estábamos congregándonos un grupo de misioneros que venía de África y venía a contarnos lo que fue su viaje y su acción en aquel lugar. Y ellos pidieron oración por una zona del país donde había cerca de 100 aldeas en el interior que nunca había sido predicado el Evangelio de Jesús, nunca, y que pedían oración por esa zona. Y esa zona era la zona de Gabo. Saltamos de la silla casi, nuestro corazón. ¿Vieron cuando uno le salta el corazón y quiere salir corriendo por...? No, a ustedes no les pasó, bueno, a nosotros sí. Salir corriendo del entusiasmo, de que Dios, sabíamos, a la tierra que nos había llamado, a Gabo. Eso es Guinea-Bissau. Nosotros tenemos un pequeño video. Ahí está nuestra familia, miren. El del medio, el de buzo negro, es el mayor que está volviendo ahora de Entre Ríos. Ahí lo tienen a Fede en primer plano. A Eliseo, fíjense, en el más alto de todos. ¿Sí? Y después estamos mi esposo y yo de hace un par de meses que estuvimos en Colonia del Sacramento allí hablando de nuestro proyecto. Así que les presento a la familia Oliva. ¿Sí? Y quisiera pasarles ahora sí el video. Guinea-Bissau es un pequeño país de África Occidental. Tiene 2.100.000 habitantes y está compuesto por varios grupos étnicos. El Señor nos ha convocado en la zona de Gabón a trabajar con los Fulas. Es un grupo étnico que son actualmente islámicos, son musulmanes. Es la parte más púrpura, violácea del mapa que estamos viendo. Somos vecinos de Cabo Verde, estamos enfrentados. Esta es la capital, Guinea-Bissau. Llueve mucho, 6 meses al año constantes y otros 6 meses sequía. Una de las particularidades es este telar que lo hacen los hombres, donde hacen estas prendas. Bienvenidos a casa, a Gabú. Este es el mercado local. Es la segunda ciudad en importancia del país. Hay una gran cantidad de mujeres y de niños. Allí el Señor nos ha llamado a trabajar con la niñez. Ese es el camino a casa. Nuestro proyecto se llama Pasa y Ayúdanos, que tiene que ver con el llamado que el Señor le hizo, el sueño que Dios le dio, la visión que Dios le dio a Pablo, que se iba a ir para Asia y sin embargo se le apareció una noche el hombre macedonio que le dice, pasa y ayúdanos. Y eso hizo girar la obra misionera para el lado europeo. Nosotros pusimos este nombre porque tiene que ver con nuestras visiones del niño que dice, como que me lleva a la aldea, pasa, y el niño que le dice a mi esposo, ayúdanos, ¿no? Por eso nuestro proyecto, hermanos, es Pasa y Ayúdanos. Nuestros hijos les van a repartir ahora
unos señaladores, ahí están nuestros datos. Necesitamos, recién le decía a una hermana mayor, necesitamos abuelas que oren por nosotros. Y ella dijo, yo. Estamos formando un grupo de intercesión. ¿El dinero? ¿Necesitamos dinero? Sí, iglesia. Pero el dinero no viene sin oración. Y el llamado se forma con oración. ¿Sí? Así que ayúdennos, cuídennos en oración. Llevamos nuestra gira y nuestra idea es poder viajar el próximo año, desde mediados de año hasta fin de año, poder llegar a Gabú, primero a Guinea, a la capital, para después introducirnos al interior. Y en mi caso soy docente, como les decía hoy, así que la tarea sería la educación de niños y adolescentes, como también soy formadora de docentes, así que sería para poder formar maestros en aquel lugar. Y mi esposo, él está haciendo una tecnicatura en agua, en recursos hídricos, como les decía, 6 meses de lluvia y 6 meses de sequía. Así que hay que buscar una forma de cómo canalizar tanta agua para que los niños o las mujeres no estén caminando muchos kilómetros para la búsqueda de agua, ¿sí? Más allá, obviamente, de formar iglesias y pastores y líderes autóctonos, ¿sí? Que sean del lugar. Necesitamos aprender varios idiomas, así que usted ore por nuestras cabezas, que Dios nos dé la capacidad de aprender varios idiomas que tenemos que en el transcurso de este tiempo. ¿Van a orar por nosotros? Gracias. Vamos a contar con ustedes. Así que ahora sí lo dejo con mi esposo. Él va a predicar, así que gracias, iglesia. Gracias al Señor por convocar a hombres y a mujeres para servirle, a ustedes también, y ser parte, como lo están siendo, de la extensión del reino del Señor, aquí en Flores y también hasta el último de la tierra, amén. Así que quisiera compartir con ustedes una palabra del Señor, se encuentra en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 20. Del versículo 22 en adelante, me preguntaban si tenía un título el mensaje y yo dije, bueno, tiene que ver con la palabra, no es una idea mía que se me ocurrió, el título es del apóstol Pablo, él dice, y se llama el mensaje, de ninguna cosa hago caso. ¿Cómo va a predicar eso? Si nosotros tenemos que vivir en obediencia, ¿no es cierto? Pero no es de ninguna cosa hago caso en el sentido de rebeldía, ni tampoco de ser una persona testaruda, ¿verdad? De no escuchar a nadie. Sino la Biblia nos enseña que en la multitud de consejos hay sabiduría. Amén. Y quisiera compartir con ustedes desde el versículo 22 en adelante. Y dice así la palabra del Señor. He aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allí me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Oramos. Señor, te honramos en esta mañana. Bendecimos tu nombre, Señor, y como te hemos cantado, hemos adorado, que todo viene de ti y todo es para ti, Señor. Todo, nuestras vidas te pertenecen. Señor, oramos para que en esta mañana tu palabra cumpla el propósito por el cual es enviada y no vuelva a voz vacía. Señor, que pueda producir frutos en nuestras vidas y que podamos, Señor, ver tu obra realizada en medio nuestro. Te honramos, te bendecimos, Señor, y nos rendimos a vos una vez más,
Señor, diciéndote que te necesitamos y necesitamos escuchar tu voz. Sobre todas las voces, que se levante tu voz. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Obviamente al capítulo 20 le antecede el 19, ¿verdad? Que yo se lo dejo como una tarea de devocional para usted en su hogar, porque Pablo está hablando esto que él dice y ahora vamos a desarrollar, porque él está en su tercer viaje misionero y está en la ciudad de Éfeso y por 2 años predicando. Y dice la Biblia que en el capítulo 19 nos relata de que Pablo llegó a predicar a Asia y estuvo el Señor a través de él haciendo milagros, haciendo sanidades, liberación, pero también la proclamación del Evangelio trajo confrontación a la población local, ¿sí? Allí se adoraba a la diosa Diana, estaba el templo de la diosa Diana. A tal punto era lo que Dios estaba haciendo a través de Pablo y el equipo de obreros que estaba en el lugar, que dice que los que practicaban adivinación, brujería, traían los libros y los quemaban en presencia de todos, en una actitud y en una demostración de arrepentimiento y del poder de Dios que era mayor que el poder de las tinieblas. Eso es extraordinario. El mover del Espíritu Santo y ver a Dios usando a hombres y a mujeres rendidos a Él y cómo revolucionaban la ciudad de donde estaban. ¿Se acuerda que en otro momento dicen, los que revolucionan el mundo han llegado acá? ¡Qué desafío que tenemos! Hebreos 13:6 dice que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Él no cambió. Él sigue siendo el mismo. Él sigue llamando, sigue convocando, sigue equipando a hombres y mujeres, sigue instruyendo, sigue utilizando para que los lugares donde estemos sean conmovidos por el poder, por la gracia y la misericordia de Dios. Pero eso es extraordinario, pero también provoca a las tinieblas y trae oposición, de tal punto que Pablo cuando llega a la ciudad le pregunta a los que habían creído si conocían acerca del Espíritu Santo y les decían, ni siquiera sabemos que hay Espíritu Santo. Pablo ora por ellos, les impone las manos, reciben el Espíritu Santo, se bautizan en el nombre de Jesús. Todo eso está ahí en el capítulo 19, que es fascinante, es atrapante. Ese capítulo, como tantos otros de la Biblia, son extraordinarios. Y al Señor estar haciendo esa obra tan poderosa, se levanta la oposición a través de Demetrio, si no mal recuerdo, es quien era un platero, era el que hacía los pequeños templos de la diosa Diana, ¿no? Y entonces él se levantó y armó toda una estrategia, hablando mal, diciendo, esto están convenciendo a todos y están haciendo que nuestro negocio se vaya a pique, por así decirlo, ¿no? Resumiendo. Y entonces confabularon y Pablo tuvo que comparecer ante las autoridades dijeron no es para tanto, ¿no? Y Pablo seguía predicando y seguía enseñando. Pero es extraordinario, llegamos al capítulo 20, donde Pablo, él dice que estaba ligado al Espíritu, estaba en unidad, estaba en comunión con el Espíritu Santo, obediente, así como contaba mi esposa, la visión que tuvo él del varón macedonio, que él pensaba ir para un lado y Dios lo llevó para otro. Y vemos a Pablo, donde muchas veces él quería ir para un lugar, hacer algo, y el Espíritu Santo le decía no. ¿Verdad? Qué importante es la obediencia y escuchar al Espíritu Santo para que Él dirija nuestras vidas, para que sea Él el que vaya delante nuestro, sea Él el que nos dé las instrucciones, de los pasos a seguir, de cómo tenemos que avanzar. Es fundamental para nuestras vidas como cristianos en el siglo XXI. Pablo estaba ligado al Espíritu Santo y dice, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. ¿Verdad? Él estaba ligado, el Espíritu Santo le había hablado muchas veces, pero esta vez él dice, no sabía lo que le iba a acontecer. Y lo importante es esto que vemos acá y algunas características de Pablo que nos pueden ayudar a nosotros en nuestra vida cristiana, es que Pablo era obediente a Dios, era un hombre obediente a la palabra. Y así como vemos en el llamado de Abraham, cuando Dios le dice que saliera de su casa, de su parentela, a la tierra que él le iba a mostrar, ¿verdad? No le dio todo el proceso, no le dijo todo desde entrada, así como contaba mi esposa, ¿verdad? Dios nos va hablando por etapa y va dirigiendo nuestras vidas y Él va esperando nuestra obediencia para que caminemos en fe. Algunas veces vamos a ver
alguna puerta abierta, vamos a ver una luz allí, o vamos a ver indicios de Dios, y otras veces va a haber silencio donde tenemos que caminar, como dice Hebreos, sosteniéndonos como viendo al invisible. Cuando parece que Dios cerró su boca, donde parece que no hay una palabra, es ahí donde tenemos que caminar por lo que Dios ya nos dio. ¿Cuántos de los que estamos acá tenemos una promesa de Dios? Tenemos una palabra de Dios que estamos esperando que se cumpla y que muchas veces parece que se retrasa, parece que no se cumpliera, pero Dios ya habló. Es como cuando salió el pueblo de Israel y Moisés estaba frente al Mar Rojo y se puso a orar. ¿Recuerda aquel texto? Y Dios le dice, no es hora de orar, es hora de marchar, decirle al pueblo que marche. No estoy diciendo que no hay que orar, todo lo contrario, hay que orar, pero hay momentos donde la oración ya nos prepara para escuchar la voz de Dios y accionar de acuerdo a lo que Dios nos pidió que hagamos. Y Pablo está en eso. Pablo está diciendo, yo obedezco al Señor, estoy ligado al Espíritu Santo, pero no sé lo que me va a acontecer, salvo, que acá es tremendo lo que Pablo dice. Que el Espíritu dice, salvo que el Espíritu Santo por las ciudades que voy o por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Tremendo, tremendo. Porque él dice, no sé lo que me va a pasar, lo único que sé es que por donde voy hay problemas, hay confrontación, se levanta el enemigo. No, pero él sabe, porque él conocía la Biblia, conocía la palabra. Y la Biblia nos enseña que aunque el enemigo venga por un camino en perfecta formación, dice que por 7 va a huir despavorido. La importancia de conocer a nuestro Señor, de revalorizar la obra de Dios en nuestra vida y a través de nuestras vidas. Todo lo que Él ha hecho, sus señales, sus milagros, para que en los momentos de crisis, en los momentos a veces de que no estamos como desorientados, recordar la palabra de Dios y saber quién es nuestro Dios para seguir avanzando en Él y hacia sus propósitos. Fíjese, ninguno quisiéramos ser candidato cuando dice, como le dice Pablo, que el Espíritu Santo le daba testimonio que le esperaban persecuciones, que le esperaban tribulaciones, ¿no? Nos costaría levantar la mano y decir, sí, yo voy. Pero después vamos a ver por qué Pablo decía eso. Entonces vemos que Pablo nos enseña que necesitamos llevar esa vida de obediencia como la venimos trayendo. Pero dice Pablo, pero de ninguna cosa hago caso. De ninguna cosa hago caso de las amenazas, de las confrontaciones, de los tropiezos que el enemigo quería poner, de las acechanzas, porque él sabía en quién había creído y sabía quién estaba con él. Y Dios ya le había marcado y le había indicado y le había dicho, él va a aprender lo que significa padecer por mi causa, cuando lo llamó allí en Hechos capítulo 9. Dios se lo había dicho a Ananías y a Pablo también seguramente. Entonces la palabra que Dios nos da, cuando Él nos convoca para un servicio, independientemente del que sea, en su obra, Dios siempre nos da una palabra para que en los momentos más difíciles de nuestras vidas nos sostenga la palabra de Dios. Y que sobre todas las voces se levante la voz del Espíritu Santo en nuestro corazón y en nuestras vidas, porque Jesús dijo que sus ovejas no solamente que oyen, sino que conocen su voz y le obedecen. Y Él también conoce nuestras voces. El apóstol Pablo dice, de ninguna cosa hago caso. Vemos aquí a Pablo, un hombre enfocado en lo que Dios le había llamado. Todo eso él no lo podía negar, lo que estaba a su alrededor, pero él estaba enfocado, él declara y dice, de ninguna cosa hago caso. Y también sigue diciendo en este relato, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. No estimo mi vida preciosa para mí mismo. Pablo estaba hablando de prioridades. Para él lo más importante era cumplir el propósito de Dios en la tierra. Era hacer la voluntad de Dios y lo que Dios le había pedido a él que pudiera llevar adelante. Por eso él dice, no estimo mi vida preciosa como para mí mismo. O sea, eso que hace en la relación con Dios nos lleva a ser personas desprendidas y nos lleva a ser personas, como decía
la palabra del Señor hace unos instantes de que poder sembrar con abundancia, con alegría, todo lo que Dios tiene en nuestras vidas y poder brindarnos a otro. El apóstol Pablo, él decía eso, porque tenía sus prioridades ordenadas. ¿Y cómo nos damos cuenta cuando están nuestras prioridades ordenadas? Es porque cuánto tiempo le dedicamos a aquello que Dios nos ha llamado, en la preparación, en la relación con Él, en la relación con la iglesia, en el servicio. Vamos desarrollando el potencial que Dios puso en nuestra vida y vamos creciendo. Y el Señor nos enseña a través de la vida del apóstol Pablo la obediencia, la renuncia para poder vivir para el Señor. Cuando le hemos dicho al Señor, Señor, sé mi Salvador, pero el Señor de mi vida. ¿Recuerda de los que fueron bautizados las preguntas que nos hacen cuando estamos en el bautismo, en las aguas? Si hemos creído en el Señor Jesucristo, si le hemos aceptado como Salvador de nuestras vidas. Pero también hay una segunda pregunta, ¿verdad? Que tal vez puede cambiar las palabras, pero nos preguntan si estamos dispuestos y nos comprometemos delante del Señor y los testigos a servirle al Señor hasta el último día de nuestras vidas. ¿Sí? ¿Quién recuerda esas palabras? Ese fue nuestro compromiso con el Señor. Las personas que estaban al lado nuestro seguramente se olvidaron, pero el Señor tomó en cuenta eso, de que le íbamos a servir hasta el último día de nuestras vidas. Por eso Pablo dice, yo estoy enfocado en lo que Dios me pidió que haga. Estoy alineado con lo que Dios tiene. Mi vida no la tomo para mí misma. Tenemos que desarrollarnos, tenemos que crecer, estudiar, trabajar, lograr. Pero en todo eso, lo fundamental es cumplir lo que Dios nos pidió que hiciéramos. Y dice el apóstol Pablo, ahí vemos las prioridades. Y el apóstol Pablo dice, terminar la carrera con gozo. Lo que Dios nos pidió que hiciéramos, poder terminarlo. Eso habla de lealtad hacia nuestro Dios. Habla de ese compromiso inicial de cuando recibimos a Jesús y cuando le dijimos, Señor, yo te voy a servir hasta el último día de mi vida. Habla de lealtad al Señor. Van a venir dificultades, van a venir cimbronazos, va a levantarse la oscuridad, es verdad. Pero ahí está la determinación como la que tenía el apóstol Pablo, que nos desafía como cristianos en el siglo XXI a poder terminar nuestra carrera con gozo. Dice, no estimo mi vida para mí mismo como preciosa, sino, dice, yo la entrego para poder terminar mi carrera con gozo. El Señor Jesús en Juan 17:4, Él dice, Padre, yo te he glorificado en la tierra y la obra que me diste que hiciera, la terminé. ¡Wow! Es un desafío para nosotros, porque Dios no deja las cosas inconclusas en nuestras vidas. No sé lo que Dios le llamó, no sé lo que Dios les pidió a usted, pero usted y el Señor sí lo sabe. Y poder alcanzar, poder terminar nuestros días diciendo, Señor, lo que me pediste que hiciera, lo terminé. Costó, llevó tiempo, no sé, pero lo terminé, lo alcancé. Pude hacer lo que vos me pediste que hiciera. En medio de eso está todo lo que es la vida. Todo lo que conlleva la vida está en medio de eso. Pero lo importante es poder mirar al Señor, ser sostenidos por Él y confiar plenamente en que Él va a hacer su obra. Y no solo eso, sino termina diciendo el apóstol Pablo que él quiere terminar con gozo su carrera. Dice, y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio de la gracia de Dios. Pablo tenía un objetivo y su motivación, vio que hoy hay muchas formas de que somos motivados externamente, ¿verdad? Donde nos dicen palabras y a veces tomamos curso y todo eso. Como decía nuestra hermana mientras adorábamos al Señor, que la capacidad humana tiene un límite. Nosotros fuimos creados, como se habló al inicio, en Cristo Jesús para buenas obras, que Dios creó de antemano para nosotros. Nuestra mayor motivación no es externa, sino nuestra relación con quien nos llamó. Esa es nuestra motivación, es saber que tenemos un propósito de parte de Dios y ese propósito es el que nos mantiene vivos, nos mantiene activos de poder cumplir la tarea que Dios nos encomendó a cada uno de nosotros y poder ser parte en la extensión del reino en el área y de la forma que Dios nos pide que hagamos. Así como las diversas tareas que desarrolla la iglesia en diferentes lugares.
poder ser testimonio, poder ser testigo, poder ser motivados por el Espíritu Santo de saber que tenemos una tarea por delante y llevar hacia las personas que no lo conocen a Cristo, porque de eso se trata el Evangelio. Somos rescatados del pecado, reconciliados a través de Cristo con Dios, pero para que nosotros podamos también ser esos mensajeros que compartimos el amor de Dios y que otras personas puedan conocerle. Esa es nuestra tarea, nuestra misión que el Señor nos llamó, de diferentes formas, de diferentes maneras, pero con un objetivo que es como el que tenía el apóstol Pablo. Dice, de poder terminar la carrera con gozo y el ministerio que recibió del Señor Jesús para dar testimonio de la gracia de Dios. Es desafiante la palabra del Señor y la vida cristiana. La vida cristiana está llena de desafíos. Yo lo puedo comparar, vieron que las películas de Indiana Jones traen un montón de desafíos, de búsquedas, ¿no? La vida cristiana es extraordinaria. Es extraordinaria. Si nosotros nos ponemos en las manos del Señor, wow, las aventuras que el Señor nos va a ayudar a vivir, ¿no? Las batallas que vamos a tener que pelear, las veces que vamos a tener que llorar, las veces que vamos a tener que decirle, Señor, no tengo fuerza, acá estoy, con esta poca fuerza, pero yo sigo siendo fiel a vos. Y todos los procesos que vamos viviendo, pero que en ninguna de ellas nuestro Señor, que envió a su Hijo por amor a morir en la cruz, nos deja solo, si no está con nosotros. Y Pablo vemos todas estas características que nos pueden ayudar en nosotros, nos desafían en realidad a poder ser obedientes a lo que Dios nos pide que hagamos, tener las prioridades claras para poder seguir al Señor, para poder servirle, poder ser leales al Señor hasta el fin de nuestros días, poder terminar nuestra vida acá en la tierra diciendo, Señor, lo que me pediste que hiciera, lo hice, lo terminé. Fui fiel a tu llamado, a lo que vos me pediste que hiciera. Y también saber que tenía un objetivo, así como lo tenía el apóstol Pablo, de predicar el Evangelio de la gracia, y que nuestra mayor motivación, si es clarísimo que nos necesitamos el uno al otro, como dice el apóstol Pablo allí en Corintio, que somos un cuerpo, pero es nuestra relación con Dios y permitirle que Él trabaje en nosotros, que nos sane, que nos restaure, que procese nuestra vida y que podamos seguir avanzando hacia aquello que Dios nos llamó. Y con estas tres cosas termino en esta mañana, que nos pueden ayudar a cómo ser esos hombres y mujeres para este tiempo, así como lo fue Pablo en su época, un hombre que se entregaba a sí mismo, que su vida él no la estimaba como preciosa para él, sino para poder predicar el Evangelio. Lo primero que tenemos que ver en nuestras vidas es tener un encuentro transformador, así como lo tuvo Pablo allá en Hechos capítulo 9, un encuentro donde Jesús le llega a su vida, sale a su encuentro, y a partir de ese momento el apóstol Pablo nunca más fue el mismo. Nunca más fue el mismo. Fue tratado por Dios, fue procesado por Dios, pero nunca más fue el mismo y dispuso toda su vida para servir a Dios. Recuerde que Pablo era el perseguidor de la iglesia, era el que firmaba las cartas, el que estaba ahí presente, pero cuando Jesús sale a nuestro encuentro nunca más somos los mismos. Creo que alguien dijo hoy que las cosas viejas pasaron. Cuando estamos en Cristo, dice la Biblia que todas las cosas son hechas nuevas y comienzan, el pasado queda atrás y Dios trabaja en nuestras vidas. Entonces tener un encuentro transformador. Jesús en un momento estaba con sus discípulos allí reunidos y una mujer que enjuagaba con sus lágrimas con sus cabellos los pies del Señor. Algunos se maravillaban de que por qué tenía esa actitud, y Jesús le dijo que al que mucho se le perdona, mucho ama. ¡Wow! Cada uno de nosotros sabemos de que Dios nos perdonó, de dónde Dios nos sacó, de dónde Dios nos libró. Camino hacia dónde iba la historia de nuestra vida, y de repente salió Jesús a nuestro encuentro. Y ese encuentro de Jesús cambió la historia de nuestras vidas, de nuestra familia, de las generaciones. Porque eso es lo que hace Dios. Es en esos encuentros transformadores donde nos rendimos, donde estamos
enamorándonos cada vez más de Él. En segundo lugar, como el apóstol Pablo habla en muchas de sus cartas, la renovación de nuestra mente. Poder desaprender costumbres, formas. Efesios dice que tenemos que dejar el viejo ropaje del viejo hombre, de la vieja mujer, que está llena de vicios engañosos, y vestirnos del nuevo ropaje en Dios a través de Cristo Jesús. Desaprender para aprender a vivir la vida que Dios quiere que vivamos. Ese es el proceso que vivimos todos. Desaprender costumbres, formas de desarrollarnos, de llevar la vida adelante y aprender a vivirla y a caminar a la manera de Dios. Y en tercer lugar, estar llenos del Espíritu Santo. Hechos 1:8 dice la palabra del Señor que recibiremos poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo y seremos testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. La única forma hay muchas formas, pero la forma en la que Dios espera que podamos llevar adelante su tarea es siendo hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. Hombres y mujeres que se atreven a entrar a los lugares donde nadie quiere entrar, a las cárceles, amar a los que nadie quiere amar, abrazar a los que nadie quiere abrazar, extender la mano a aquel que todos se la rechaza, mirar a los que nadie quiere mirar. Eso es lo que produce el Evangelio en nuestras vidas. Eso es lo que produce una relación personal con Cristo. Nos transforma de tal manera que empezamos a amar aquello que nunca pensamos que íbamos a amar. Nosotros con mi esposa, y con esto cierro, con mi esposa y nuestros hijos estamos en la ciudad de Escobar, en un pequeño barrio que se llama Philip, y allí llegamos a una iglesia que estaba cerrada hacía varios años, y me acuerdo que habíamos planificado, teníamos muchas expectativas y las seguimos teniendo hasta el día de hoy, pero hablamos con el pastor Jorge allá arriba y le comentaba que una de las cosas que aprendimos en todos estos años y que fue desarrollando nuestro carácter en el Señor fue de darnos cuenta que nadie nos esperaba en Philly, que nadie nos quería en Philly, que no dijeron, qué bueno que abren la iglesia de nuevo, vienen Leo y Rosa y su familia pastores. No, todo lo contrario. Y eso fue desarrollando nuestro carácter. Aprendimos a amar a las personas de Philly. ¿Cómo, hermano? ¿No tiene amor usted? Sí. Pero cuando llegamos a los lugares y nos encontramos con la desolación, cuando vemos que nadie responde como pensamos que tendrían que responder o en el momento que tendría que responder, es ahí donde Dios trabaja en nosotros, en la paciencia, en el amor, en la perseverancia, en no bajar los brazos, en seguir hasta que la obra de Dios sea establecida en un lugar, en nuestras familias, pero también en los lugares donde Dios nos lleva. Amén. Les invito que si pueden se pongan de pie en esta mañana. Para nosotros es una gran alegría y una honra que nos hayan permitido compartir con ustedes y que la palabra del Señor pueda desafiarnos así como nos muestra a través de la vida del apóstol Pablo, de ser hombres y mujeres que obedecemos, hombres y mujeres enfocados en lo que Dios nos pide, que podamos ser hombres y mujeres que vamos aprendiendo a ordenar las prioridades, porque es eso, vamos aprendiendo a través del convencimiento que el Espíritu Santo trae a nuestras vidas y que podamos ser hombres y mujeres leales al Señor y terminar nuestra carrera con gozo, diciéndole, Señor, lo alcancé. Imagínense nuestro Señor que nos ponga la mano sobre sus hombros y nos diga, buen siervo y fiel, entra al gozo de tu Señor. ¡Wow! Señor, en esta mañana te honramos, te bendecimos. Gracias, Señor, por enviar a Jesús a morir en la cruz. Señor, que tu gracia se manifiesta en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Señor, que vos puedas seguir cumpliendo tu propósito a través de nosotros y de todos nuestros hermanos que están alrededor de este mundo, predicando tu palabra. Los que están en la selva, los que están en las ciudades, los que están viajando a través de los ríos, Señor, para llevar tu palabra, por los traductores bíblicos, Señor, que están desarrollando a través tuyo, Señor, la capacidad para poder traducir
palabras y ponerlas por escritas, Señor, para que muchas personas puedan conocerte. Los que están en las ciudades, Señor, los que están en diferentes ámbitos sociales, oramos para que tu gracia los sostenga. Señor, a nosotros aquí en Buenos Aires, que podemos tener la oportunidad de tener las puertas abiertas de nuestras iglesias, poder, Señor, cumplir tus propósitos. Señor, acá estamos, acá estamos. Gracias, Señor, por la iglesia, Señor, de paz que nos ha invitado. Gracias a nuestros hermanos, sus pastores. Gracias por el recibimiento, gracias por la bandera, Señor, del país de nuestro llamado, que está aquí. Señor, oramos para que vos abras puertas en Guinea-Bissau. Que nos des gracias, Señor, para hacer tu obra. Señor, nuestras capacidades no son suficientes. Necesitamos tu gracia, necesitamos el poder del Espíritu Santo para que, Señor, vos puedas obrar. Danos un corazón, Señor, entendible y enseñable para poder, Señor, entender el lugar, para poder amar y ver, Señor, tu obra concretada en Guinea-Bissau. Y, Señor, yo te pido por mis hermanos y hermanas y familias, que vos, Señor, los has llamado, los estás llamando. Señor, que tu gracia les acompañe, los dirija, tu voz, y, Señor, juntos podamos ver tu obra a través de ellos. En el nombre de Jesús, amén y amén. De Dios. Antes que se retire Leo, ¿qué le parece si oramos por la familia? ¿Le parece? Vení, Rosa. Qué lindo nombre, Rosa. ¿Puede pasar Carlos y Adelaida también? Ellos van a ser vecinos, por 500 kilómetros nada más, pero bueno, de océano. Pero sin duda hay algo en común en esta gente, que es que Dios puso algo en sus corazones que no es menor cosa, hermanos, porque pasen aquí arriba. Venite de este lado, así. Cuando uno está pensando en jubilarse, en retirarse, ellos están pensando en comenzar una obra misionera en otro país, ¿no? Vengan, chicos, perfecto. Sin lugar a dudas, Dios va a sostener estas vidas. La potencia del cielo está a su favor. Eso lo creo y lo sé con certeza, porque gente con este corazón no es fácil. Dios está buscando, ¿no? Gente que diga, yo voy a ir a pesar de las dificultades, de los inconvenientes, voy a hacer lo que tú me dices que haga. Y viajar a otro país, a otra cultura, es sin duda algo muy desafiante. Estuve leyendo, buscando un texto que me vino ahora justamente cuando estaba hablando Leonardo. Dice Isaías 52:7, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz, del que trae las buenas nuevas de gozo, del que anuncia la salvación y dice a Sión, tu Dios reina. Amén. Cuán hermosos son los pies de nuestros misioneros. Así que vamos a orar por ellos, ¿no? Como decía el hermano, no hay ofrenda que no venga sin oración. Lo fundamental es la oración de la iglesia. Y con eso se respalda todo. Así que extienda sus manos, vamos a orar por sus vidas, por Adelaida, por Carlos, por Rosita, por Leo, los hijos. Señor, te pedimos que tú bendigas estas vidas. Sin duda tú, Señor, has sembrado tu sentir en sus corazones. Como si por medio de visiones, de tu palabra, de tu Espíritu Santo, tú has marcado un camino, Señor, como el hijo de las familias, Dios, que ha dicho, que ha visto un joven pidiendo que le hable de Cristo.
Señor, pedimos tu bendición especial sobre sus vidas, para que tú abras puertas, Señor, a donde ellos vayan. Que las puertas del cielo, Señor, se derrame bendición sobre ellos y que tú puedas dar los recursos necesarios, Señor, para que ellos completen la obra que tú les has mandado. Padre, como iglesia hoy oramos por sus vidas, tanto como por Cabo Verde, Señor, como Guinea, Señor, que sean ciudades donde tu evangelio alumbre, Dios, a los necesitados, a esas etnias, Dios, a esas culturas, a esas personas, Dios, que necesitan de ti. Padre, gracias por sus vidas. Señor, te pedimos que tú les bendigas grandemente. En el nombre poderoso de Jesús, a ti te damos la gloria por ellos. Amén y amén. Gloria a Dios. Un aplauso. Rosita me hizo acordar la escuela, de la maestra de la escuela. Nos tiene. Gracias, Adelaida. Antes de terminar, vamos a cantar unas canciones. ¿Quiere cantar una canción antes de irse? Gloria a Dios. Vamos a pedir aquí Gloria a Dios. Tenemos un Dios imparable, entonces vamos a adorar a Dios con esta canción.